Hola, buenas tardes. Nosotras somos el equipo de esclerosis lateral amiotrófica para la clase de biología molecular en la clínica. Somos del grupo Z03 y nuestro equipo está formado por Fátima Daniela, Daniela Fernanda, Valeria García, Miriam Serrano, Valeria Yoserín, María Magdalena y Ana Lucía, su servidora. Bueno, podemos empezar con que las células neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar los mensajes a los músculos. Una de las causas puede ser que el gen SOD1 codifica para las enzimas de superóxido dismutasa tipo 1 y lo que hacen estas enzimas es proteger del daño que hacen los radicales libres del oxígeno. Cuando se daña o tiene alguna mutación, se relaciona con la isquemia y la esclerosis lateral amiotrófica, que vamos a abreviar como ELA. Otra de las causas puede ser también el estrés oxidativo y también se relaciona con el incremento de citocinas como la adipsina en el líquido cefalorraquídeo. Hay factores de riesgo como la herencia, que es del 5 al 10% de los casos son heredados, la edad, que aumenta en una edad avanzada, y el sexo, que es más común en mujeres. Hay muchas mutaciones genéticas que aún son desconocidas, pero el tabaco, la exposición a toxinas ambientales y el servicio militar son de los factores de riesgo que se tienen contemplados. Las mutaciones más comunes se pueden dividir en dos, como los familiares y las esporádicas. Las familiares son la PA4B, la PI113Y, la PG37R, la PD90A y la PE10G. Y las esporádicas pueden ser como estas dos, como ejemplo, la ZX y la C9ORF72. Para su fisiopatología se conocen bien tres mecanismos por las que se da. La primera, pues, es la activación del sistema inmunológico, en la que hay presencia de macrófagos en las áreas afectadas del sistema nervioso. La segunda es la muerte de las neuronas. Se produce una degeneración progresiva de las motoneuronas que inervan los músculos voluntarios. Esa se caracteriza por el deterioro de las neuronas en la corteza motora y de las motoneuronas en el tronco encefálico y la médula central. Y pues esta degeneración produce finalmente su muerte, y cuando estas mueren, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos y estos empiezan a atrofiar. Esto se le llama amiotrofia. También hay pérdida de las fibras nerviosas en las columnas laterales de la médula espinal, lo que provoca que haya rigidez o esclerosis en el tejido del sistema nervioso central, y pues de ahí viene lo del término esclerosis lateral. Y el tercero es la excitotoxicidad, que se da por aumento de la concentración de calcio. Otro que no agregué, pero también ya lo mencionó Lucy, es lo de estrés oxidativo, pues que tiene un papel significativo en el inicio y evolución de la enfermedad porque modifica el ADN. Dentro de su cuadro clínico, pues tenemos diferentes alteraciones que van a presentar y se pueden ir desarrollando durante el tiempo, y unas de ellas van a ser la dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, trompezones y caídas, debilidad en las piernas, en los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en los brazos, hombros y lengua. Pueden presentar llanto, risa o bostezos inesperados y cambios cognitivos y del comportamiento. Como dato interesante, pues un personaje muy conocido que sufría de esta enfermedad es Stephen Hawking. En cuanto a las vías moleculares, tenemos dos mecanismos, los genéticos y los moleculares. Eh, en los mecanismos genéticos vamos a tener afectación de varios genes y cabe destacar el papel del gen SOD1, que ya lo habían mencionado mis compañeras.
Fisiológicamente, la superóxido dismutasa cataliza la conversión del superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno, lo que le confiere un papel clave en la defensa antioxidante en las células. Pero esta al estar mutada, pues no va a poder hacer esta conversión. Además, al estar mutada se plegará mal y una gran proporción de la proteína mal plegada no va a poder ser eliminada, produciendo una activación autofágica secundaria. Además, los estados de estrés oxidativo aparecen cuando existe un desequilibrio entre la generación y la eliminación de los radicales libres, o cuando existe una incapacidad en la célula para reparar o eliminar los daños secundarios a dicho estrés. Y esto es lo que se va a presentar con la mutación del gen SOT1, un estado de estrés oxidativo. Bueno, hablando de los mecanismos moleculares, tenemos 4 que les vamos a explicar a continuación. Principalmente está la disfunción mitocondrial, la apoptosis, la neuroinflamación y la excitotoxicidad mediada por glutamato. Vamos a comenzar con la disfunción mitocondrial, que básicamente las mitocondrias en el sistema nervioso central tienen funciones como producción de ATP, homeostasis del calcio, apoptosis y otros más que tienen a final de cuentas un mantenimiento adecuado de las neuronas. En estudios que se le realizaron a pacientes con esta enfermedad se descubrió que las apariencias de las mitocondrias eran hinchadas y vacuoladas. También se encontraron mutaciones en la proteína mitocondrial CHCHD10 que básicamente provocan una alteración de las crestas y de la estructura interna de las mitocondrias. Como consecuencias de estas alteraciones, tenemos un aumento en la concentración de las especies reactivas de oxígeno, que básicamente activan enzimas proteolíticas generando un desequilibrio entre los compuestos proapoptóticos y antiapoptóticos. Y otra consecuencia de esto es la pérdida del control de la homeostasis del calcio. Es decir, si nosotros tenemos un aumento de calcio citosólico, se van a interrumpir procesos celulares que son dependientes de este ion. Las neuronas motoras son muy vulnerables a estos cambios, por lo que pierden básicamente sus funciones y por eso se da esta alteración en esta enfermedad. En cuanto a la apoptosis, esta se va a dar por componentes neuronales como la familia BCL2 y las caspasas. El estrés oxidativo va a generar un desequilibrio provocado por el secuestro de las moléculas antiapoptóticas, las BCL, y va a liberar proteínas proapoptóticas, las VACs y las VAC, las cuales se van a insertar en la membrana mitocondrial que van a activar la vía de las caspasas. Y en cuanto a la neuroinflamación, vamos a tener involucrada la microglia. Se toma en cuenta esta porque ha habido presencia de microglia activada e infiltrados linfocitarios en la esclerosis lateral. En esta enfermedad se ve la presencia de mediadores inflamatorios con aumento de interleucina 8 en el líquido cefalorraquídeo y los astrocitos con mutación del SOT1 pueden secretar prostaglandinas, leucotrienos y óxido nítrico, y todo esto va a generar inflamación. Otro mecanismo relacionado con los astrocitos es que en presencia de lesiones sufren cambios estructurales que van a contribuir a la formación de radicales libres, que van a favorecer a su vez al daño neuronal y a la menor expresión de la subunidad de receptores para glutamato. Bueno, el último mecanismo molecular que tenemos es la excitotoxicidad mediada por glutamato. Glutamato tenemos que recordar que es un aminoácido no esencial que es importante en el sistema nervioso central porque tiene funciones como facilitar y agilizar la sinapsis. Es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso. Y otra parte importante para entender este mecanismo es que tiene un sistema de retroalimentación positiva, es decir, la liberación de glutamato va a provocar más liberación de glutamato. Asimismo, para limitar este mecanismo y evitar esta desregulación, tenemos transportadores que ayudan a retirarlo. Por ejemplo, tenemos a los EA-AT1, 2 y 3, el 1 y 2 encontrados en astrocitos y el 3 encontrados en neurona. Y en pacientes con esta enfermedad se ha encontrado que hay una disminución de la expresión del número 2. Ahora,
Cuando se está realizando la sinapsis, este glutamato es liberado al espacio entre las neuronas. Estando ahí, interaccionan con sus receptores, que tenemos de dos tipos. Tenemos receptores ionotrópicos y metabotrópicos. De los primeros, básicamente la función es permitir el paso de iones como el calcio y el sodio. Y podemos enlistar como este mecanismo por ciertos pasos. Por ejemplo, el número 1 sería que hay una liberación de glutamato. Si nosotros tenemos una sobreestimulación de los receptores en el glutamato, es decir, van a permitir un mayor paso de iones. Una entrada sostenida de calcio a las células nos va a dar una pérdida del control de la concentración de calcio. Y ahora, si nosotros tenemos una excesiva acumulación de calcio, se van a formar radicales libres que promueven la peroxidación de lípidos y la síntesis de ácido nítrico, que actúan como retromensajeros y potencian el efecto excitotóxico por un aumento de glutamato. Si nosotros tenemos un aumento de glutamato, se van a disparar procesos intercelulares como hiperexcitabilidad, neurotoxicidad, degeneración y al final vamos a tener una muerte celular. Básicamente, estos 4 son los mecanismos moleculares que nos dan como resultado esta enfermedad. Bueno, pasando al tratamiento, pues esta enfermedad es imposible de revertir o suspender, es decir, que por más tratamiento que le demos, pues es inevitable y tiene una supervivencia alrededor de 3 a 5 años. El único tratamiento que ha demostrado alargar la vida es el Riluzol, que reduce la excitotoxicidad mediada por glutamato y prolonga la vida varios meses. También es importante que el paciente tenga terapia ocupacional, terapia del habla, fisioterapia, apoyo nutricional y apoyo psicológico. En el diagnóstico, este se va a realizar con estudios electrodiagnósticos para poder detectar una evidencia de un trastorno de transmisión neuromuscular o desmielinización. Es necesario, por ejemplo, una resonancia magnética de cerebro, estudios de laboratorio para poder descartar causas tratables, una electroforesis de proteínas de suero y orina con inmunofijación a fin de buscar una paraproteína, ya que estas pocas veces se puede asociar con una enfermedad de la neurona motora. También es detectar los anticuerpos de antiglucoproteína asociada a la mielina, que esta se asocia con una neuropatía de la neurona motora desmielinizante que puede llegar a imitar la esclerosis lateral amiotrófica. Y eso sería todo de nuestra parte.